seguro que cuando tienes una pregunta que hacer y no sabes la respuesta, en los últimos años, en el siglo XXI, ¿a qué recurrimos últimamente cuando no sabemos algo? Bueno, pues ya la inteligencia artificial. Efectivamente, a la Exacto. inteligencia artificial. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, por así decirlo, de la antigua Grecia. Vamos a Ajá. hablar de aquellos lugares a los que acudían los antiguos griegos cuando necesitaban respuestas que no conocían. Es decir, vamos a hablar de los oráculos griegos, los tan famosos oráculos griegos, especialmente de los más famosos que son, bueno, los de Delfos, Dodona, Dídima, etcétera. Es un tema que, bueno, me toca como siempre de cerca porque, sabes, que mi investigación se ha centrado mucho en este asunto y, de hecho, tengo algún libro publicado, lo tengo aquí, se puede ver en nuestra versión en vídeo. Así que hoy va a ser el tema del que vamos a hablar. Pues me parece perfecto y además me parece perfecto el tema y yo creo que me parece perfecta la persona que realmente La lo tiene que adecuada, ¿no? hablar, que va a ser tú. Es decir, si hay algún experto en lo que es la antigüedad, y en este caso que vamos a hablar de los oráculos, pero además yo creo que lo de los oráculos es un tema que todo el mundo, o bueno, el que más o menos pueda conocer, pero todos asociamos como algo, no sé, qué decir, que interesa mucho, Sí. que todo el mundo puede conocer algo y que además, pero que lo conoce como algo anecdótico, interesante, pero quizá yo creo que nadie conoce la auténtica importancia que tenían los oráculos en la antigüedad. Efectivamente, efectivamente. A Sí, todo el sí. mundo le suena un oráculo, el oráculo Claro, de sí, sí, Delfos, sí, sí. pero muy poquita gente sabe lo que es, ¿no? Sí, suena como mítico, ¿no? Suena Eso como es. eso, pero realmente es que el oráculo era, bueno, lo vas a explicar tú de forma genial, ¿no? Eso espero. Era un instrumento fundamental. Yo creo que además tocaba todos los aspectos importantes de la vida antigua, ¿no? Eso es. Tocaba tanto la política como la guerra, la Claro. vida común, Sí, el sí, sí. matrimonio, la agricultura. Claro. Los oráculos eran parte de la vida cotidiana de Grecia y, bueno, vertebraban, por así decirlo, ¿no?, la cultura de la antigua Grecia. Eso es. Yo por eso cuando, bueno, yo ya animo desde el principio y lo diré varias veces a leer tu libro, no es porque sea tuyo, sino porque es que Gracias. está muy bien documentado y muy bien explicado, que incluso además personas que aunque les guste este tema, pero que no sepan mucho, lo cuentas de una manera que además se entiende muy bien y además te sientes atraído por el tema y tienes ganas de seguir leyendo y conociendo más cosas. Entonces, una de las cosas a mí, por ejemplo, que al principio, por ir empezando, ¿no?, a hablar un Sí. poquito de los oráculos, yo creo que todo el mundo cuando piensa en los oráculos empiezan, y es normal, pensamos solamente quizá en un lugar físico, ¿no? Es decir, Sí. donde estaba lo que era, pero realmente hay mucho más, ¿no?, que ese lugar físico, sino que tenía eso. Entonces, la primera pregunta, como interés que tengo, pero además seguramente mucha gente se lo está preguntando, o sea, ¿qué eran realmente los oráculos? Es decir, ¿y por qué sobre todo también eran tan importantes, ¿no? Es verdad que oráculo en sí, la palabra oráculo es una palabra polisémica, ¿no?, que tiene varios significados. Entendemos por oráculo, por ejemplo, pues el lugar en el que se emitían estas profecías, ¿no? Los oráculos pues son como profecías que emiten los dioses, ¿no? Y podemos entender por oráculo, en primer lugar, el santuario al que iban los consultantes pues a dirigir sus preguntas a los dioses, ¿no? Eso es. Otra de las acepciones, otro de los significados de la palabra oráculo es precisamente la persona que habla por boca del dios. Iremos profundizando en ello, pero en cada santuario de los más importantes había una persona, podía ser una mujer o un hombre, que entraba en contacto con la divinidad de una manera determinada y que después pues emitía las palabras que el dios le decía que tenía que decir. Y en tercer lugar, pues oráculo es en sí ese conjunto de frases, de hexámetros, ¿no?, que tenían que rimar, esas rimas que componían la profecía, ¿no? O sea, se puede decir, yo voy al oráculo de Delfos, que es uno de los significados, o he consultado con el oráculo, es decir, con la persona que me ha ofrecido estas palabras, o se me ha otorgado un oráculo, que es la profecía en sí, ¿no? Esos son Mira. los tres significados que entendemos en la actualidad desde el punto de vista histórico por oráculo. Y bueno, pues por saber, ¿no? Ahora se ha explicado así como brevemente en qué consistía. ¿Cuál era todo el proceso, por así decirlo, de un oráculo? Es decir, ¿cuál era desde que alguien iba a visitarlo, cómo se desarrollaba, es decir, y cómo acababa? Es decir, desde el principio hasta el final, ¿cómo era ese proceso de ir a un oráculo?
Pues mira, si te parece, me voy a centrar en el más importante y el más conocido, que era el de Delfos, ¿no? Ajá, El perfecto. oráculo de Delfos, bueno, era un santuario que estaba en el centro de Grecia. Delfos está en el centro de Grecia, de hecho aún Ujú, se pueden visitar sus ruinas, lo cual recomiendo, he ido un par de veces y es una maravilla, se siente la magia, ¿no? Que imbuye un ujú, poco el lugar que está entre las montañas. ujú. Mm, Delfos era un santuario que estaba dedicado al dios Apolo. El Vale. dios Ujú, Apolo, por alguna razón que no terminamos de entender, estaba muy asociado a las artes adivinatorias. ujú. Y el oráculo de Delfos, que era el más importante, como digo, estaba dedicado a este dios, a Apolo. Y esto es muy importante porque en el proceso de consulta al dios solo se podía llevar a cabo unos determinados días. Tiene que ser el día séptimo de cada mes. Ajá. ¿Por qué? Te preguntarás. Y es que Apolo, según la tradición, según la mitología de Grecia, nació el séptimo día de, Vale. de un mes, ¿no? Ujú, Y después de nacer, pues se dirigió a Delfos, según esa tradición, y allí fundó un santuario. Cuando llegaba el séptimo día de cada mes, el santuario de Delfos abría sus puertas, ¿no? Entonces, los consultantes tenían que acudir al lugar desde diversas partes del mundo griego y también de fuera del mundo griego. O sea, acudía gente tanto de Grecia como de, por ejemplo, Egipto, del reino de Lidia, etcétera, lo cual ya implica un coste monetario. Había que pagarse el viaje hacia ujú. Delfos y no era fácil. Esto quiere decir que no todo el mundo podía ir a consultar un oráculo. Tiene que ser gente adinerada o por lo menos patrocinada bien por un Estado, bien por una familia que tuviera los recursos económicos suficientes, ¿no? Ujú. Cuando llegaban al santuario de Delfos, lo normal es que una vez que los sacerdotes abrían las puertas, se encontrasen con una fila de gente esperando su turno para penetrar en el santuario. Dentro del santuario, lo más importante era el templo de Apolo, ¿no? Donde estaba Ujú, el oráculo en sí, pero para llegar hasta él había que recorrer la llamada vía sagrada. Era una vía, una calle con forma sinoidal, ¿no? Como de S, donde alrededor de esta calle las personas más importantes del mundo griego ofrecían sus ofrendas, valga la redundancia, ujú, estatuas de gente famosa, edificios con los que mostrar el poderío de un estado. Pongamos, por ejemplo, Atenas, ¿no? Atenas ujú, erigió el llamado Tesoro de los atenienses, que ujú, era un edificio donde consagraban los escudos que capturaban a sus enemigos o las proas de los barcos, por ejemplo, de Salamina. Cuando vencieron en Salamina, las proas de los barcos se dedicaron en ese tesoro. Entonces, según el consultante, según iba atravesando este santuario por esta vía sagrada, iba notando cómo todas las ciudades del mundo griego y todos los personajes más famosos de Grecia iban dejando su impronta en el lugar, ¿no? Era un sitio en el que los grandes personajes y los grandes estados del mundo griego intentaban dejar su marca, ¿no? Lo cual convertía ya al santuario en un lugar magnífico, lleno de monumentos, de estatuas, de edificios, templetes, etcétera. Llegamos casi ya al templo y los consultantes tenían que pagar ujú. un precio, ¿no? Por consultar al oráculo. Y este precio no era simplemente dar unas monedas, unos dracmas. Lo que se hacía era comprar una especie de galleta Ujú, elaborada con harina y con miel. Se llamaba pélanos. ujú. em, Se compraba esa galleta, se llevaba a la puerta del templo y cuando era el turno del consultante en cuestión, la depositaba sobre una especie de altar donde se quemaba, se sacrificaba y se ofrecía al dios Apolo. Una vez que haces esto, ya tienes el permiso de los sacerdotes para entrar en el templo, ¿no? En el templo está esperando la llamada Pitia de Delfos. La Pitia es una mujer, no es una sacerdotisa como tal, Ujú. pero es una mujer escogida para entrar en contacto con el dios Apolo. Ella Vale. está dentro del edificio cuando el consultante va a entrar, pero antes de que lleguen los consultantes tiene que también pasar por un proceso sagrado. Tenía que bañarse en un manantial que estaba al lado del santuario, la fuente Castalia se llamaba, Ujú. supuestamente sagrado, donde, bueno, ella comenzaba una especie de posesión divina, ¿no? Del dios Apolo. También tenía que estar cerca o agarrar una rama de laurel.
El laurel es una planta asociada, ¿no?, con los ritos adivinatorios. De hecho, se piensa que el laurel otorgaba a esta pitia ciertas propiedades alucinógenas, que los oráculos procedían precisamente de que esta pitia no es que tuviera una posesión o que entrase en contacto con el dios, sino que ingería el laurel para entrar en eso, en un estado de éxtasis, de trance, para alucinar, básicamente. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos que esto no era así. De hecho, un científico, un alemán llamado Weissenhofer, en 1930, dijo: voy a ingerir un montón de laurel para ver si es verdad que tiene propiedades alucinógenas. Y descubrió que no tiene propiedades alucinógenas, tuvo una indigestión, pero nada más aparte de eso, ¿no? Desde entonces sabemos que no tiene propiedades alucinógenas. Como digo, la pitia se está preparando para entrar en el templo y cuando penetra se sienta a horcajadas, es decir, en cuclillas, sobre un trípode. Esto también es muy interesante porque la pitia, y en general la gente en la antigua Grecia, no utilizaba ropa interior. Es decir, que si se sienta en cuclillas, deja sus zonas nobles al aire, vamos a decirlo así. Y también existía la tradición, desde el punto de vista historiográfico, de que el templo de Delfos estaba levantado sobre una falla geológica de la cual emanaban ciertos gases que podían ser venenosos y que estos gases eran aspirados por la pitia, por vía vaginal, y que también podían inducir ese estado de trance. Es curioso. Cuando el consultante entra en el templo, no sabemos si se dirigía directamente a la pitia o a los sacerdotes y que después eran estos hombres quienes pasaban la pregunta a la pitia. No lo sabemos. No tenemos las suficientes pruebas para decirlo. En cualquier caso, no creemos tampoco que existiera una falla geológica de la que emanasen los gases. Sí sabemos que la pitia tiene que estar allí, en un recinto dentro del propio templo, y que, después de hacer la pregunta, la pitia le ofrecía sus palabras, las palabras divinas, los sacerdotes las apuntaban y se las entregaban al consultante. El consultante salía del templo y daban paso al siguiente. Este era el proceso en el caso de Delfos, que era el santuario, como digo, más famoso. Había otros santuarios, otros oráculos, como por ejemplo el de Dodona. Dodona es una ciudad que estaba en el límite noroeste de la antigua Grecia, ahora está en la actual Albania, y era un oráculo dedicado a Zeus. Y por tanto, al ser otro dios, el que estaba consagrado el oráculo, tenía una metodología diferente. Ahí no había una pitia, ni tenía que bañarse en un manantial, ni nada de eso. Allí las respuestas solo podían ser sí o no. Y el proceso para averiguarlo era tener una imagen de Zeus, una tabla pintada que se ponía en vertical y que se sostenía sobre una plataforma que a su vez era llevada por los sacerdotes del templo. La movían de una forma u otra, de forma que si caía hacia adelante podía significar que sí, y si caía hacia atrás, pues podía significar que no. Esto evidentemente daba lugar a que el oráculo de Zeus fuera muy manipulable, porque los sacerdotes podían hacer fuerza hacia adelante para que cayese hacia adelante o fuerza hacia atrás para que la respuesta fuera la contraria, ¿no? Dependiendo de quién preguntase, de qué preguntase y de propio interés del oráculo en cuestión. Pero estos son los dos procedimientos más famosos de los oráculos en la antigua Grecia, al menos en lo que respecta a los de Apolo y Zeus. Tú has hablado varias veces, ¿no?, de la importancia que tenía la pitia, ¿no? Sí. Que decías, no es una sacerdotisa. Eso es. Pero para ser pitia, la pregunta que me surge a mí es decir, para ser pitia, ¿qué características tenía que tener esa persona? Es decir, ¿valdría cualquier persona? ¿Tenía que ser de alguna clase social concreta? Es decir, ¿qué tenía que tener como requisitos, ¿no?, esa persona para ser pitia? Pues vamos a volver a Delfos otra vez, porque es el oráculo del que tenemos más información. La pitia, en origen, según nos dicen las fuentes, como Diodoro de Sicilia, por ejemplo, tenía que ser una mujer joven procedente de la propia localidad de Delfos, ¿no? Una mujer joven y virgen. Esto es muy importante, porque Apolo era un dios al que le iba muy mal en el amor. De hecho,
Según otra tradición mitológica, Apolo se enamoró de una ninfa y trató con ella que si le daba el don de la clarividencia, de predecir el futuro, ella se acostaría con él. ¿Qué ocurrió? Que en principio la ninfa aceptó, Apolo le dio el don de la clarividencia, pero después se negó a mantener relaciones con Apolo. Apolo se enfadó muchísimo y se las ingenió para que esta ninfa vaticinase la muerte de su familia, etcétera, etcétera. Por eso, por esta tradición mitológica, las pitias tenían que ser vírgenes. ¿Qué ocurrió? Que, según estos mismos testimonios de Diodoro de Sicilia, etcétera, un hombre, un consultante, fue a Delfos a consultar a la Pitia y se enamoró de ella. Se enamoró hasta el punto de que la violó. La violó y desde entonces los habitantes de Delfos decidieron que en lugar de poner a una mujer joven y virgen, las Pitias tendrían que ser mujeres de más de 50 años que hubieran pasado la menopausia. Esto tiene un punto en común y es la incapacidad para engendrar. Una por ser virgen, otras por ser menopáusicas. Al fin y al cabo, estos son tradiciones, ¿no? Nos dicen que este hombre que violó la Pitia tiene un nombre parlante que significa en español violador, precisamente, ¿no? Es todo parte de una tradición. En realidad, para ser Pitia tenías que ser una mujer de alta cuna, por lo menos, ¿no? Saber leer y escribir, cosa que no era fácil, siendo mujer, peor todavía, en Delfos. Y ser más o menos consciente de cómo funciona la geopolítica en la antigua Grecia, cuáles eran las rivalidades entre estados, si podías conceder ciertas prebendas a los consultantes, etc. Tenía que ser una mujer, pues eso, de carácter aristocrático, a poder ser, ¿no? Y además por eso tenían que ser mayores, porque tenían que conocer bien cómo funcionaba el mundo griego. Claro. Hay una cosa que me ahora que lo estabas hablando y también cuando lo leía en el libro, que me chocaba mucho, ¿no? Porque una sociedad, ahora cuando decías tú, ¿no? Que la Pitia tenía que tener un nivel cultural alto, ¿no? Es decir, y que eso era muy, muy difícil, sobre todo en una mujer en aquella época. La pregunta que me surge es, ¿por qué, no? Es decir, ¿por qué una mujer o cómo es posible que en una, digamos, con una función tan importante como es el oráculo y una función tan importante como es la Pitia, y además en una sociedad tan patriarcal, donde la mujer prácticamente, pues casi no diría como es un cero a la izquierda, ¿no? Sí. Y que además, fíjate que tú me decías, ¿no? Los templos están dedicados, pues en este caso, o sea, estos oráculos estaban a Apolo, a Zeus. ¿Por qué una mujer tiene un cargo tan importante o tiene la significación tan importante en este caso como en un oráculo? Es curioso, porque la mujer en Antigua Grecia, como bien has dicho, no tenía ningún tipo de importancia en ninguno de los ámbitos políticos de la Antigua Grecia. Estaba recluida prácticamente a la esfera doméstica, ¿no? Quizá encontremos una excepción en la Antigua Esparta, donde podían ir al gimnasio, podían tener cierta capacidad económica, tenían la capacidad de heredar tierras, etc. Esto solo ocurrió en Esparta. En el resto de la antigua Grecia, como digo, la mujer estaba relegada al ámbito doméstico, salvo en las festividades religiosas. Por alguna razón se permitía a las mujeres tener sus propias festividades, sus propias celebraciones, especialmente en los ritos de paso, ¿no? Que van pues de la niñez hacia la adolescencia, ese rito de paso en el cual se convierten en mujeres, ¿no? Esto puede que tenga su razón de ser en que, en realidad, la esfera religiosa, que es en la que se permite a las mujeres tener un poco de presencia, al final no tiene ninguna relevancia a nivel político. O sea, sí que la tiene, ¿no? Porque un oráculo, al fin y al cabo, pues puede cambiar la geopolítica de Grecia. Pero en asuntos menores, como puede ser, bueno, si te preguntan, ¿debo casarme con esta mujer? O debo comprar un terreno en tal sitio. Son, bueno, asuntos muy menores donde la mujer al final no participa de los grandes asuntos que están reservados para los hombres, que es la política estatal, etc. Puede que sea esta la razón por la que encontramos una mujer como pieza fundamental del oráculo de Delfos. No obstante, siempre se ha pensado, aunque yo no estoy de acuerdo,
que eran los sacerdotes hombres que rodeaban a la Pitia los que realmente manejaban todo el proceso oracular. Es decir, que sí, el consultante entraba en el templo y entregaba su consulta, pero eran los sacerdotes quienes se encargaban de dársela a la Pitia devolvía la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, a esos propios sacerdotes, que la podían cambiar si ellos querían, etcétera. O sea, era un poco instrumento más que otra cosa, Puede desde ser, ese sí, punto que de sea vista. solo simplemente una cabeza de turco, ¿no? Por así Vale. decirlo, a la que dirigirse. Pero yo tengo mis reticencias a creer que la Pitia no tenía ninguna función relevante. Pero es cierto que tradicionalmente se ha pensado eso, que estaba supeditada en todo momento a la labor de los hombres. Ahora cuando estabas hablando tú de lo de las contestaciones, ¿no? Las respuestas que podía dar la Pitia o el oráculo, eh, te voy a preguntar algo como algo más concreto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de preguntas se llevaban a los oráculos? Es decir, había todo tipo de preguntas y nosotros además, como tenemos un poquito, también es un tema relacionado con geopolítica, Sí. ¿no? Historia, es decir, también era importante en cuestiones de decisiones políticas, en cuestiones de gobernar. Pues de nuevo hay que atender a la importancia de los oráculos. Si vas a Delfos es para hacer una pregunta realmente importante y por eso solía ir gente importante a su vez, ¿no? O sea, políticos de gran nivel o los enviados de las propias ciudades, ¿no? O sea, cada ciudad tenía sus propios embajadores encargados de ir a Delfos a consultar las cosas que tenían que ver con la política estatal. O sea, que la ciudadanía en general no iba, Por lo general. para empezar, hace falta un nivel económico, como dije antes, importante para poder acudir a Delfos y para pagar el precio, ese pélanos, esa galleta, etcétera. Pero Delfos se convirtió enseguida en un santuario demasiado importante para las cosas banales. Hay otros santuarios, pues como el que he dicho antes, Dodona, donde al ser la respuesta sí o no, la pregunta puede ser mucho más simple, ¿no? Como, pues eso, ¿debo casarme con esta mujer o debo divorciarme de ella o separarme, mejor dicho? ¿Debería engendrar un cuarto hijo? En Delfos no. En Delfos las preguntas eran más importantes. Eran, por ejemplo, ¿debería declarar la guerra a los persas? Digo esto porque una de los oráculos más famosos de la historia es el que se proporcionó al rey de Lidia, al famoso Creso. Se decía que Creso era uno de los reyes más ricos del mundo antiguo, era el rey de Lidia. Lidia era un reino que estaba en actual Turquía, ¿no? Y acudió a Delfos porque tenía a los persas ya a punto de, bueno, les separaba un río, ¿no? El río Alis. Y las tensiones eran muy fuertes y la guerra iba a estallar, los persas eran muy fuertes y Creso no sabía qué hacer. Entonces Creso se dirigió al oráculo y preguntó si debía declarar la guerra a los persas. Y aquí entramos en una de las características fundamentales de los oráculos délficos, y es su ambigüedad, o mejor dicho, su dificultad para ser interpretados. La respuesta de la Pitia a Creso fue: Creso, si cruzas el río Alis con tu ejército, derribarás un imperio. Creso dijo: estupendo. Voy con mi ejército, cruzo el río y voy a vencer a los persas. Lo que hizo fue cruzar el río y ser derrotado por completo por los persas. Creso no sabía que el imperio que iba a derrumbar era el suyo propio. Esta fue una anécdota de dudosa veracidad que nos ofrece Heródoto, pero que da fe de esa ambigüedad, ¿no? de los oráculos. Pero en general eran preguntas de esta índole, ¿no? Declarar la guerra, establecer una política diferente, instaurar la democracia en tal sitio, invadir un territorio. Eran preguntas de gran calado. Esto en Delfos. Otros santuarios tenemos, por ejemplo, los santuarios de Asclepio, el dios de la medicina, donde iba la gente a curarse. Hay gente que no considera oráculos estas respuestas, porque era un procedimiento muy diferente. Pero bueno, eran situaciones más mundanas, ¿no? En plan, me duele la pierna, pues quédate dormido, deja que en sueños te lama el ojo o la pierna un perro y te curarás. Claro. Bueno, pues eran respuestas mucho más mundanas. Pero eran Delfos donde la política griega se movía con más frecuencia. O sea que realmente el oráculo, para entendernos así, decirlo claramente, siempre tenía razón. Siempre. Claro, porque, o sea, no fallaba, era infalible. Efectivamente. Claro. La palabra del dios iba a misa, ¿no? Nunca mejor dicho. El problema puede estar en que tú lo interpretes mal.
Te voy a poner otro ejemplo. En la famosísima batalla de las Termópilas, que los espartanos no sabían si dirigirse a las Termópilas a enfrentarse contra esa marabunta de persas, eran 2 millones de persas y los espartanos eran muy poquitos. Los espartanos recibieron un oráculo que decía: moradores de Esparta, o bien un rey de Esparta muere, o bien Esparta será asolada por los persas. Aquí no hay ambigüedad. Aquí te está vaticinando la muerte del rey. Esto es muy concreto. Aquí ya algo rechina. Algo se sabía ya. Algo se sabía, ¿no? Efectivamente, porque es que además Leónidas muere en la batalla. Era la primera vez que un rey espartano moría en la batalla. Que un rey de Esparta muera en batalla supone un trauma para la sociedad de Esparta. De hecho, solo murieron, hasta donde yo sé, 3 reyes en toda la historia de Esparta en combate. Pero la Pitia, el oráculo de Delfos, sabía perfectamente que Leónidas iba a morir. Eso o que Esparta sería destruida por los persas. Y es que este oráculo que encontramos en las fuentes está elaborado con posterioridad a los hechos. Es decir, fueron los propios espartanos quienes quisieron legitimar su actuación política a través del oráculo de Delfos. Se inventaron una historia después de la batalla para quedar o para presentarse al mundo griego como los defensores por antonomasia de la cultura griega. Y ellos dijeron: recibimos este oráculo, o sea, fuimos a la batalla de las Termópilas porque recibimos un oráculo que así nos lo exigía. Son los llamados oráculos ex eventu, después del evento, los que la propaganda elabora para dotar de justificación o de legitimación ciertas acciones políticas. Encontramos un montón de oráculos ex eventu en las fuentes antiguas, pero los espartanos eran especialmente hábiles. Tenían una propaganda magnífica para enlazarse con el oráculo de Delfos y para elaborar esos oráculos posteriores a los hechos, ¿no? Para legitimar sus acciones políticas. Y al fin y al cabo no había forma de determinar si era cierto o no. Ahora sabemos que un oráculo que no es tan ambiguo solo puede responder a que ha sido inventado con posterioridad a los hechos. Pero eso lo sabemos ahora. Anteriormente todo el mundo griego pensaba que realmente la Pitia había concedido esas palabras, ese oráculo, los espartanos, y que por eso fueron a las Termópilas. Todo forma parte del juego geopolítico de la antigua Grecia. Quiere decir que aunque veamos lo de los oráculos, que estamos hablando de la respuesta de los dioses, etcétera, etcétera, y las respuestas que me acabas de dar, uno da a entender que al final esto es naturaleza humana, no solamente actual, sino en la antigüedad. Es decir, la corrupción existía. Por supuesto, y la Pitia era muy susceptible de ser corrompida. Claro. Te pondré otro ejemplo, además que implica a Esparta. Antes de que se instaurara la democracia en Atenas, la democracia fue instaurada por una familia de Atenas que se llaman los Almeónidas, hijos de Almeón, ¿no? Estos Almeónidas estaban exiliados de Atenas por diversos vaivenes políticos de antaño, pero tenían muy buenas relaciones con Delfos. Y pagaron a la Pitia para que a todos los espartanos que acudiesen, independientemente de la consulta que realizasen, les diera la misma respuesta, que es: ve a Atenas y derriba la tiranía. A todos los espartanos que iban les decían lo mismo: ve a Atenas y derriba la tiranía. ¿Qué hicieron los espartanos? Pues ir al final y derribar la tiranía para que fueran estos almeónidas quienes llegasen al poder en Atenas y pudieran instaurar la democracia. Esto después se descubrió complot, pero aun sabiendo que las palabras de la Pitia o del dios Apolo estaban viciadas por el dinero, se consideraba que aún así eran de obligado cumplimiento. Ese era el grado de afinidad que los griegos tenían con sus dioses. Aunque sus palabras estuvieran viciadas por los humanos, el dios no tenía la culpa, ni la Pitia. Podían tener la culpa los humanos y se les podría castigar. Pero el oráculo debía cumplirse. Ese era el nivel de... ¿Y la Pitia y los sacerdotes no tenían ningún tipo de responsabilidad? Tenemos un caso en el que una de las Pitias fue destituida de su cargo, los hombres nunca, porque se encargaban de la administración del templo, de la economía, etc. Ya empezamos. Sí. Pero es verdad que en Esparta había 2 reyes,
como ya sabemos, porque cuando hablamos de Atenas, o sea, de Esparta, no hace mucho, pues dejamos claro que era una diarquía, ¿no? De dos reyes, uno de una dinastía diferente a la otra, que se llevaban fatal. Y uno de estos reyes, Cleómenes I, que era un animal político, era muy avispado, decidió sobornar a la Pitia para que declarase que el otro rey era ilegítimo. Surtió efecto el complot y la Pitia declaró que era ilegítimo, el otro rey se llamaba Demarato, y tuvo que exiliarse de Esparta. Tuvo que exiliarse, se fue a la corte persa, pero después el complot se descubrió. Los espartanos descubrieron que había sido Cleómenes quien había pagado a la Pitia para que dijera eso. ¿Qué ocurrió? Demarato no volvió a ser rey. Eso para empezar, porque el dios había dicho que era ilegítimo. No sabemos si era cierto o no, pero lo dijo la Pitia. Cleómenes fue expulsado de Esparta, eso sí, porque se castigaba a los hombres, no al oráculo, o sea, no a los dioses ni al santuario, a los humanos. Pero la Pitia en este caso sí es verdad que fue expulsada, fue apartada del cargo. Que yo sepa, es el único testimonio que tenemos de que una Pitia fuera destituida, pero porque lo que habían hecho era algo fuera de lo común. O sea, declarar que un rey era ilegítimo, estamos hablando de palabras mayores. Claro, tú cuando uno iba, supongo, que iba a consultar alguna cosa importante, tanto para su vida personal como a nivel geopolítico, como decías tú muy bien, yo supongo que también, supongo que como los humanos, ¿no? Así como ahora mismo cuando tú vas al médico y te da un informe, ¿no? Te da un diagnóstico, Sí. a veces vas a un segundo o un tercer médico, ¿no? Para ver si realmente te dice lo mismo o te dicen bien por quedarte tranquilo o por corroborarlo. ¿Había algún caso, ¿no? ¿Hubo algún caso o era frecuente que realmente la gente fuera a varios oráculos para, digamos, aparte de quedarse tranquilo, encontrar una respuesta, sino también por contrastar lo que le estaban diciendo unos oráculos u otros? Mira, dice Heródoto que, otra leyenda, ¿no? El rey Creso, el mismo del oráculo del río Alis y los persas, que quería saber cuál de los oráculos que existían en Grecia era el más fiable. Entonces envió a un heraldo a cada oráculo al mismo tiempo para que llegasen el mismo día, ¿no? A cada oráculo, y tenían que preguntar en cada uno de estos santuarios qué estaba haciendo el rey Creso en ese momento. O sea, pasados 100 días, por ejemplo, tenían que adivinar qué estaba haciendo el rey Creso en ese momento. Y parece ser, según la leyenda, que solo fue el oráculo de Delfos el que acertó, que lo que estaba haciendo era comerse una tortuga. Las tortugas antes se comían. Estaba hirviendo una tortuga y se la estaba comiendo. Solo acertó Delfos. Al fin y al cabo, esto es una leyenda que nos transmite Heródoto en el siglo V, cuando el oráculo de Delfos ya es el más famoso del mundo. Lo que estoy diciendo es que es el superior, que hay otros oráculos. El oráculo supremo. Sí, algo así. Si lo dice Delfos, yo creo que no hay forma de que otro oráculo lo desmienta, ¿no? Que lo veo muy complicado, aunque sea de un dios superior como podría ser Zeus. El procedimiento, la importancia de Delfos, el hecho de estar en el centro de la geografía griega, se lo conocía como el ombligo del mundo, el ónfalos. De hecho, había una piedra que simbolizaba el ombligo, ¿no?, de la tierra, de la ecúmene. Según una leyenda, Zeus hizo partir dos águilas desde los dos extremos del universo y confluyeron sobre Delfos. Era verdaderamente el centro del mundo antiguo. Y todo la ecúmene, no solo Grecia, toda la ecúmene, todo el mundo conocido, consideraba Delfos como el eje de la mística y de la religión del mundo antiguo. Yo también en tu libro lo comentas y además lo explicas muy bien. Claro, uno de los eventos importantes, ¿no? Porque trascendía más incluso de lo deportivo, eran los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Tenía algún tipo de influencia? Es decir, ¿iban algunos deportistas o yo qué sé, o representantes a los oráculos para pedir opinión? ¿O cómo funcionaba? ¿Cuál era esa relación entre, y ya de paso, pues nos puedes explicar un poquito también, que es muy interesante, pues cómo eran los Juegos Olímpicos allí en Grecia y esta relación con los oráculos? Claro, porque estamos hablando de oráculos que están en santuarios, pero no todos los santuarios eran oraculares. Los santuarios, al fin y al cabo, eran centros religiosos donde los hombres, los mortales, intentaban establecer un contacto con la divinidad. Simplemente en alguno de ellos existían estos oráculos que eran
eran procedimientos para estrechar aún más la conexión con los dioses, ¿no? Mediante preguntas y respuestas. En otros santuarios, como el de Olimpia, que es el que nos estamos refiriendo ahora, Claro. hasta donde sabemos no había ningún tipo de oráculo. Sin embargo, Olimpia era uno de los santuarios más antiguos que existían sobre el suelo de Grecia, quizás solo superado por Dodona, pero tenemos testimonios de que existía el santuario olímpico dedicado a Zeus desde aproximadamente el siglo IX a.C., lo cual es pues una barbaridad de antigüedad. Y también tenemos testimonios pues, de certámenes deportivos. Los Juegos Olímpicos en Olimpia, pero había otros certámenes llamados panhelénicos, es decir, de toda Grecia. Eran 4, ¿no? En concreto, los olímpicos en Olimpia, los delfios o délficos o píticos en Delfos, luego estaban los istímicos en el istmo de Corinto, donde había otro santuario, y por último los nemeos, ¿no? En el santuario de Nemea. Pero los más importantes eran los olímpicos, ¿no? Que eran de hecho los más antiguos. Se dice que desde el año, creo que era 783 a.C., si no me confundo, que fueron los primeros Juegos Olímpicos. Según la tradición, simplemente Heracles decidió echar una carrera con sus hermanos en la localidad de Olimpia y así se instituyeron los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Pero con el paso del tiempo esta tradición pues cogió fuerza y al fin y al cabo el deporte también impregnaba la vida cotidiana de los griegos. Se celebraban certámenes con cualquier excusa, con cualquier motivo, incluso con la muerte de un personaje se celebraban juegos funerarios. No es extrañar que cada 4 años se celebrasen unos Juegos Olímpicos, ¿no? en Olimpia, y cada vez acudían más personas y el procedimiento, o sea, el sentir general de los griegos en Olimpia era muy parecido al de Delfos, porque era un santuario donde también todos los estados y todas las personas importantes de Grecia querían dejar su impronta. Pero en lugar de a través de donaciones, que también las había, a través de grandes victorias. Ya no iban solo personajes de clase baja a competir. Con el paso del tiempo iban acudiendo gente importante, incluso reyes. Hay reyes de Esparta que participaban en los Juegos Olímpicos. De hecho, los espartanos tenían fama de ser los grandes vencedores casi siempre de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cuando alguien ganaba ahí, si alguien ganaba el laurel que se entregaba al vencedor de una competición olímpica, se le erigía una estatua. De modo que las grandes calles de Olimpia quedaron enseguida flanqueadas por un montón de estatuas grandes que intentaban engrandecer el espíritu de estos vencedores, ¿no? Se comparaba a los vencedores olímpicos casi con héroes, con dioses. Claro. Si alguien ganaba unos Juegos Olímpicos, su fama trascendía niveles que no podemos imaginar en la actualidad. No se me ocurre ningún símil de la actualidad que podamos comparar con el de un vencedor olímpico. Desde luego no con los actuales. Yo puedo preguntarte quién ganó la última medalla de oro de judo. Yo no lo sé, por supuesto. Y mucha gente tampoco lo sabrá. Pero si en la antigua Grecia preguntas quién ganó la carrera de Stadion, que era dar una vuelta a un estadio, hace 2 Olimpiadas, y estoy seguro de que lo sabían. Porque se convertía esa gente en personas de grandísima fama, hasta el punto de casi no tener que volver a trabajar en sus vidas. Ya no porque les dieran una prestación económica, sino porque se consideraban semihéroes, eran semilegendarios. Y por eso todas las ciudades tenían que llevar a sus enviados a los Juegos Olímpicos para intentar granjearse esa fama. Es otro modo de establecer el contacto con los dioses muy diferente al que encontramos en los oráculos, ¿no? Como en Delfos o en Dodona. Pero desde luego es muy interesante que a través del deporte los antiguos griegos establecieran esa conexión divina y sobre todo alcanzaran esa fama, esa cualidad semilegendaria que llegaban a alcanzar. Dentro de estos Juegos Olímpicos también había un capítulo que a mí me llamó mucho la atención, porque primero no me lo esperaba y no sabía casi nada de ello, y está relacionado con la prostitución. Dentro de los Juegos Olímpicos, ¿no? En Corinto. En Corinto, ¿verdad? En Corinto. Y, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, que
¿Por qué el Sí. tema de la prostitución ahí? Corinto siempre ha tenido la fama de ser una ciudad donde había más prostitución que en el resto del mundo griego. Esto no tiene por qué ser así, pero estoy seguro que en Corinto el nivel de prostitución que había era mayor que en el resto de Grecia. Y tiene una razón muy simple. Corinto está en un istmo, tiene dos puertos, van muchos marineros. Claro. Los marineros buscan sexo. Es así de simple. Y esto ha sido así desde la edad antigua hasta la actual. Y por ello Corinto se convirtió enseguida en una ciudad donde proliferó la prostitución. Y de hecho el santuario más famoso de Corinto, quitando el de Ismia, que estaba fuera de la ciudad, pero en la Acrópolis de Corinto había un santuario dedicado a Afrodita, donde claro. se supone, dicen algunas fuentes, que las prostitutas iban a ofrecer sus servicios, ¿no? Las fuentes tienden a confundirse porque el culto a Afrodita procede de un culto oriental, mesopotámico, a la diosa Ishtar, donde en esos cultos a Ishtar las mujeres, según se dice, que no tiene por qué ser cierto, iban a ofrecerse a los hombres en matrimonio. Y hasta que un hombre no las escogiese, no podían abandonar el santuario. Y por eso las mujeres más feas quedaban ahí durante años, porque ningún hombre las escogía. Bueno, eso está cogido con pinzas, nos lo dicen las fuentes hace 2500 años y puede que sea falso. Si es cierto que las mujeres, las prostitutas de Corinto, acudían al santuario de Olimpia, probablemente, al fin y al cabo son personas, aunque ejerzan esa profesión, no estaba tan denigrada como en la actualidad, simplemente pues las mujeres, como hemos dicho antes, estaban relegadas al ámbito doméstico, no tenían casi forma de ganarse la vida y si no tenían un marido, si no estaban casadas, casi la única forma de ganarse la vida era ofrecerse a otros hombres a cambio de dinero, hasta tal punto de que se establecieron barrios enteros de estas mujeres, ¿no? de prostitutas. Esos barrios llamados pornai, palabra de la que procede la palabra porno. ¿no? Estas pornai, que eran barrios donde había una gran cantidad de burdeles. También había, por así decirlo, dos tipos de prostitución. Estaba la que todos conocemos, las de estas pornai, y luego estaban otras más elaboradas, ¿no? Más cultas. Eran unas mujeres llamadas etairas o heteras. Son mujeres... El símil actual podría ser el de escort, salvando las diferencias que no son pocas. Sí, que no simplemente es algo sexual, ¿no? De hecho, no tenía por qué ser sexual. Un hombre podía acudir a los servicios de esta etaira o hetera, como lo queramos llamar, por ejemplo, para ir a un simposio. A mí me han invitado a un simposio en casa del arconte de la ciudad y para quedar bien me hago acompañar de una mujer culta que sabe tocar la flauta, que sabe recitar poesías de Safo y que va a dejarme en muy buen lugar. Y yo a cambio le doy una prestación monetaria. ¿Que después tenemos sexo? No tiene por qué. Igual hay una atracción física, igual llegamos a un acuerdo y le ofrezco dinero y terminamos teniendo sexo, pero no tiene por qué darse el caso. Había muchas mujeres, de hecho se decía que la mujer de Pericles, Aspasia, pertenecía a este grupo de mujeres, pero esto no deja de ser una tradición elaborada por los enemigos políticos de Pericles, ¿no? Esta mujer es una furcia. Ese tipo de mujeres no tenían por qué acostarse con los hombres que las contrataban. Y claro, y estamos viendo, ¿no?, la importancia que han tenido los oráculos a lo largo de todo. ¿Cuándo empieza a perder, ¿no?, ese poder, el oráculo, empieza a declinar, ¿no?, la importancia de los oráculos en Grecia? Pues una vez más vamos a fijarnos en Delfos, ¿no?, que es el más famoso. Se puede decir que a partir del siglo IV a.C., en la segunda mitad, los oráculos empiezan a perder cierta importancia por un hecho muy concreto, y es que Macedonia empieza a irrumpir por completo como una apisonadora en el tablero geopolítico griego. Desde el norte hacia el sur, Macedonia se hace con todo el territorio, o la gran mayoría del territorio de Grecia, y los oráculos no son menos. Y si Filipo, que es el rey de Macedonia, controla el oráculo de Delfos y a quienes lo administran,
¿Qué ocurre? Que el oráculo está pervertido ya de entrada, ¿no? Que toda pregunta que vayas a hacer va a tener una respuesta acorde con los principios que defiende Filipo o Macedonia. A partir de ahí, el oráculo ya deja de tener ese aura de infalibilidad, de ambigüedad. Y no tiene tanto peso. No tiene tanto peso, efectivamente. Ujú. Después, siglos después, aparecen los romanos. Ujú. Roma convierte Grecia en una provincia primero de su república y después de su imperio, y convierte a Delfos en una especie de lugar turístico. Es cierto que los senadores, los cónsules romanos y después los emperadores erigen estatuas en Delfos, porque ellos también quieren formar parte de todo ese elenco de personalidades, de personajes famosos, ¿no? Emparentados con los dioses, de gran calado político, que eran los griegos. También quieren representarse junto a ellos. Pero la religión de los romanos es diferente, no muy diferente a la de los griegos, pero es diferente. Y tienen sus propios métodos adivinatorios, que son quizá más simples, y Delfos empieza a perder un poco ya de importancia, ¿no? En favor de lo que son las sibilas, otros tipos de oráculos como el de Claros, que también era Apolo, pero que tenía otros métodos. Y pues eso, poco a poco ya Delfos se convierte en un lugar turístico, ¿no? Donde las personas van a ver cómo era ese centro de la antigüedad, porque para los romanos era ya la antigüedad, ¿no? Claro. Han pasado varios siglos ya. Es como si nosotros fuéramos, ¿qué te puedo decir? Pues a la Alhambra, por ejemplo. Han pasado 5, 6, 8 siglos de la Alhambra, que es más o menos lo mismo que hay entre que aparece Delfos como entidad religiosa y la irrupción romana, y lo ven como un vestigio de una época anterior, ¿no? Y a partir de ahí ya no desaparece por completo, ¿no? Porque aún quedan siglos de cierta actividad, pero muy, 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 muy poco en comparación con lo anterior. Creo recordar que el último oráculo del que tenemos constancia, esto puede que sea falso también, pero creo que pertenece al siglo I o II después de Cristo. Y el último oráculo de Delfos del que tenemos constancia, y reitero, esto puede que sea mentira, dice algo así como: dile a tu señor que yo ya no valgo nada, que este templo tiene que estar cerrado, y algo así como, y hay otro Dios que vale más, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero es algo así. Está dando a entender que el cristianismo está triunfando y que se está imponiendo sobre lo que son las religiones paganas, incluyendo el paganismo greco-romano, ¿no? Esto, por supuesto, es muy probable que sea una tradición que quiere hablar bien del cristianismo y que quiere establecer esta religión como la única verdadera, ¿no? En detrimento de todo lo anterior que era propio de aldeanos, ¿no? De bárbaros. ¿Hasta cuándo podía existir el oráculo? Sabemos que hasta Constantino, que fue el que implementó el cristianismo de manera oficial en todo el Imperio Romano, tuvo cierta actividad. Hablamos del siglo IV después de Cristo. Después de eso, Delfos dejó de existir casi a todos los niveles. Todos los grandes santuarios fueron, si no destruidos, fueron vandalizados por los típicos cristianos fanáticos. No tenía por qué ser acciones gubernamentales, sino gente que fanáticos siempre ha habido, tanto de un lado como de otro, y en los primeros siglos del cristianismo pues también existían fanáticos que se dedicaban pues a pintar cruces sobre los altares o a destruir ciertas columnas. En general, muchos de los santuarios griegos fueron destruidos o bien por los cristianos o bien por las invasiones de los germanos, de los pueblos germánicos, que comenzaron las invasiones primero por los Balcanes, la península de Grecia, y luego ya fueron invadiendo lo que es el oeste de Europa, pero comenzaron precisamente por la zona de Grecia. Y en los primeros años del siglo V después de Cristo ya apenas tenemos ninguna evidencia de ningún oráculo. Sí, de cierta actividad en los santuarios de Olimpia, pero nada que sea relevante. Podemos dar por establecido por completo el cristianismo o por desaparecido el paganismo grecorromano en el siglo VI. Ahí se puede decir, siglo VI, estamos hablando de que el Imperio Romano de Occidente ya ha caído.
Exacto. Sí, sí, sí. Pero cuando el Imperio Bizantino comienza a extender sus tentáculos para intentar recomponer lo que era todo el imperio y levantarlo de sus cenizas, con mejor o peor suerte, ahí se puede decir que todo vestigio del paganismo desaparece. Como a mí me ha gustado mucho porque la verdad que, primero, pues no desconocía muchas cosas de ello y segundo, porque aunque estamos hablando de la antigua Grecia y estamos hablando de los oráculos, me estaba recordando todo el rato comparaciones con la actualidad. Quiero decir, veo que, o sea, también para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, también se hacen este tipo de programas relacionados ahora con la antigua Grecia para entender que también, para entender que el ser humano siempre ha sido Sí. de la misma manera, hemos compartido cosas iguales y que el comportamiento humano siempre ha tenido esto. Es decir, siempre hablamos ahora de que sí de corrupción, que sí ha habido que Sí. tal, pero evidentemente no es algo que hayamos inventado ahora y que la sociedad actual sea esto por lo que tenemos ahora, sino que realmente es algo que llevamos teniendo desde que la humanidad es humanidad. Yo creo que lo que es la religión, o mejor dicho, la mística, es una parte inalienable del ser humano desde el punto de vista antropológico. Sí, sí. Creo que ser humano y religión están unidos de manera indisoluble, porque el ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido Eso es. y sobre todo curiosidad por conocer lo desconocido. Y desde luego los oráculos son una forma de intentar conocer lo desconocido, de intentar dar respuestas a aquellas cuestiones para las cuales no estaban o no estamos preparados, ¿no? Claro. Empezábamos este podcast hablando de que actualmente, en cuanto tenemos una duda, se la preguntamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son los oráculos del siglo XXI. Y ten en cuenta, además, que son programas informáticos susceptibles de corrupción, Claro. que están creados por unas personas muy determinadas y que dejan también su sesgo ideológico, efectivamente, Claro. y político, para que después las respuestas de estos programas estén acorde con estas premisas, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que tenemos en común es precisamente eso, la necesidad del ser humano de acercarse a lo desconocido, de alcanzar la sabiduría y de perseguirla constantemente. Creo que es bonito y da un poco de miedo a la vez. Sí, bueno, yo creo que da también un poco la sensación de lo que somos, ¿no? Es decir, somos imperfectos, somos frágiles y yo creo que una de las cosas también que yo creo que más miedo da al ser humano, es lo que dices tú, es la incertidumbre. Sí. Es decir, yo creo que al ser humano lo que más le... Porque incluso cuando nosotros hacemos estos programas, ¿no? de geopolítica, hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar? Por ejemplo, ¿va a haber una tercera guerra mundial? ¿Va a haber? Es decir, cada época tiene sus preguntas, sus inquietudes, pero la gente necesita esa respuesta, ¿no? Sí. Y la religión siempre ha dado una respuesta. Podemos preguntárselo a la inteligencia artificial o ir a Delfos, lo que queramos. Pero también una cosa muy curiosa es que en ambos casos, tanto en el caso de los oráculos como en el caso de la inteligencia artificial, siempre hay élites intentando controlarlas. Totalmente. Ya sea el programa de, qué sé, Grok, ChatGPT, etcétera, o ya sea el oráculo de Delfos, por ejemplo, bajo los almeónidas, como me expliqué antes, siempre hay parte de la sociedad, de la alta sociedad, que intenta controlar estos resortes porque son conscientes del poder que conlleva eso. Sí, claro, porque manejan corrientes de pensamiento. Efectivamente. Y esa forma de pensar, pues evidentemente siempre van a intentar influir en su mayor beneficio, ¿no? Anteriormente, en la Edad Antigua, controlar Delfos era controlar el mundo griego. Y no estoy exagerando, controlar Delfos era controlar el mundo griego. Actualmente casi se puede decir que controlar las inteligencias artificiales te da un pie muy grande a poder controlar varias esferas de la actualidad geopolítica de todo el mundo. Yo voy ahora, ya para acabar, ¿no? Es decir, Sí. para tener, te voy a hacer una pregunta como venganza a otras preguntas que me llevas haciendo tú en geopolítica. Estabas tardando. Y entonces, pero bueno, me puedes Me parece contestar bien, como me un parece oráculo, ¿no? Es decir, si realmente hoy tuviéramos el oráculo de Delfos aquí, ahora mismo, ¿no? Hablando de la actualidad, si yo preguntara, ¿no? Yo tuviera pasta, ¿no? Que no la tengo, pero te pagaría para que me dijeras esta pregunta, ¿no? Es decir, si fueras el oráculo de Delfos, ¿qué respuesta daría a, por ejemplo, cómo ves o cómo va a ser el futuro geopolítico actual y en unos pocos años? Pues si fueran Delfos te daría una respuesta muy ambigua. Claro. Algo como dos titanes se van a enfrentar, refiriéndome a los dos polos que son Estados Unidos y China. Pero
Desgraciadamente siempre intentamos adivinar el futuro y es verdad que muchas veces no acertamos. Yo decía no hace mucho que Estados Unidos está en declive y demostró hace poco con lo de Irán que no era así. Eh, Mucha gente decía que Rusia tenía unas fuerzas muy potentes en la invasión de Ucrania y que iba a ser cosa de 10 días que Ucrania claudicase y llevamos 3 años de guerra. Es cierto que Ucrania cuenta con el apoyo de otras potencias, pero aún así ha quedado en evidencia la debilidad, no debilidad, sino la escasez de potencia de los rusos. De China es un país a veces tan aislado que no podemos decir gran cosa, así que a lo mejor lo que entendemos por superpotencia china a lo mejor no lo es tanto. Si yo fuera la Pitia de Delfos, te daría largas diciendo que, bueno, sí habrá un enfrentamiento y que, pues lo que le decía a los griegos en las guerras médicas, que se quedasen en casa y que intentasen no luchar. Te diría algo así. Intentaría mantenerme al margen porque actualmente vivimos tiempos de auténtica incertidumbre geopolítica. No sé cuál es la gran superpotencia. Antes sabíamos que era Estados Unidos. Durante la Guerra Fría incluso sabíamos que era Estados Unidos. De esos Estados Unidos mantenía con vida a la Unión Soviética porque sabía que estaban dominados, por así decirlo. En la actualidad no sé quién tiene la sartén por el mango. No te sabría decir, la verdad. Claro, es que adivinar el futuro en la bueno, adivinar el futuro nadie lo puede adivinar, ¿no? Esto te pueden dar respuestas, pueden ser, y puedes seguir incluso quedando esas respuestas, a veces aciertas y a veces no, ¿no? Pero es verdad que también implican, hablando en geopolítica, implica también que muchas veces no se acierta también por desconocimiento. Es decir, es que cuando pasan cosas a nivel historia nosotros conocemos un poquito la superficie, ¿no? Sí. Pero claro, y nosotros incluso aquí mismo también intentamos ahondar, ¿no? E ir a lo más profundo y analizar y hacer ver qué es lo que hay, cuáles son las causas, qué es lo que puede provocar, pero aún así, evidentemente no conocemos todo lo que se cuece, ¿no? en el mundo, y por eso muchas veces lo que parece muy claro al final no lo es tanto, y lo que creemos que es imposible, al final es más posible de lo que parece, ¿no? Creo que lo más honesto es reconocer nuestro desconocimiento en muchos aspectos de la política en general, internacional, ¿eh? Y creo que es la base para comenzar a investigar y a hacer nuestros primeros descubrimientos. Partir de esa base de desconocimiento puede servir para darnos una cura de humildad previa a lo que es la investigación del entorno político. Mientras no partamos de esa base, creo que no seremos capaces de conocer o de poder prever el futuro. Pues ese conocimiento que es necesario, pues yo insisto, ¿no? Yo insto a la gente a que, bueno, primero escuche este podcast porque has dado una lección magistral de lo que es de lo que son los oráculos de importancia. Gracias. Y yo creo que ha quedado muy claro todo lo que realmente los aspectos más importantes de los oráculos, y que es verdad que es el libro que has escrito, que es El Hogar de los Dioses, de aquí, que también lo digo. Aprovechamos, ¿no? Para hacer promo. Bueno, vamos a hablar de mi libro, ¿no? Como decía Umbral. Bueno, pues eso, pero la verdad que es verdad que es un libro en el que realmente pues muestras muy bien y explicas muy bien todo lo que eran los oráculos, todo lo que es la antigüedad griega, y que además, sobre todo lo que has dicho tú al final como reflexión, tú decías, yo creo que para conocer es muy difícil conocer porque tenemos que tener esa humildad de no conocer, de reconocer que no sabemos todo, pero yo creo que si queremos un mundo mejor o acercarnos lo más posible, ¿no? A esa verdad, si hay una verdad, que nunca hay una verdad inmutable, es verdad que es buscar, informarse, intentar ver otro tipo de opiniones o otro tipo de focos de información, que la gente también, sobre todo, tenga un espíritu crítico para ver, actuar y hacer, digamos, en consonancia con la geopolítica que tenemos hoy. Así que yo te doy las gracias enorme, que ha sido un placer. El placer ha sido mío, que me he quedado a gusto aquí hablando de oráculos y santuarios. No, pero es genial, la verdad que lo explicas muy bien, así que la verdad que enhorabuena y un placer. Pues te lo agradezco mucho, Fran. Esto es todo por hoy entonces. Llevamos ya casi una horita. Una vez más, muchísimas gracias, Fran. Gracias al Paddy's Pub, a todos nuestros oyentes. Esperamos que os guste este podcast. No olvidéis darle a like, suscribiros, comentar con vuestras opiniones
y si queréis nos vemos o nos escuchamos dentro de una semana. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Esto es Watergate. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.